Buenas tardes a todos. Mi presentación un poco en respuesta a la consigna que planteaba María Irma al comienzo acerca de pensar problemáticas dentro de los centros educativos y también y sobre todo por fuera de sus muros y plantear cuestiones que nos interpelen como educadores. Yo lo voy a abordar desde la experiencia de investigación, del trabajo de investigación que venimos sosteniendo en un equipo, que ahora les voy a contar un poquito, en centros de formación profesional y capacitación laboral, pensando trayectorias educativos laborales de jóvenes y dispositivos que intentan hacer un vínculo entre educación y trabajo. Entonces, en principio me gustaría contarles un poco qué es este grupo. Nosotros somos el programa de estudios sobre juventud, educación y trabajo, lo planteaba recién María Irma, que comenzamos en el 2007 que coordina Claudia Jacinto, y comenzamos en el 2007 con una investigación que nos propusimos una serie de investigadores, becarios, tesistas, gente de distintas disciplinas, sociología, antropología, economía. Nos propusimos analizar trayectorias educativo-laborales de jóvenes de sectores populares, de bajos ingresos, que participaban de alguna experiencia en estos dispositivos, una definición muy amplia de dispositivos, para tratar de identificar la incidencia que producían esos dispositivos en sus trayectorias. La incidencia nosotros la abordábamos desde un punto de vista muy amplio, o sea, escuchando las propias voces de los jóvenes, ¿no? Desde entrevistas con jóvenes, mujeres y varones, cuáles eran los recursos que ellos reconocían como interesantes en sus propias trayectorias y de qué modo los aprovechaban, los ponían en movimiento, los movilizaban en sus experiencias educativas y laborales posteriores a esa experiencia de formación. Tomamos distintos centros, dispositivos que pueden quizá clasificarse en dos grandes grupos, que son la formación profesional, que como saben es muy heterogénea y que abarca centros públicos, que pueden ser provinciales, pueden ser municipales, centros que están conveniados entre organizaciones de la sociedad civil, pero también sindicales, programas concretos, acciones que desarrollan organizaciones de la sociedad civil sin reconocimiento oficial. Y por otro lado, escuelas secundarias, generales, técnicas, privadas, públicas, que ofrecen algún tipo de experiencia profesionalizante o pasantía educativa en alguna situación real de trabajo. Tomamos una serie de dispositivos muy heterogéneos entre sí y no me voy a detener en los hallazgos de la investigación, que la continuamos aún hoy. Acá les traje un libro que se llama La construcción social de las trayectorias laborales de jóvenes, políticas, instituciones, dispositivos y subjetividades. Hay mucha cosa sistematizada y sintetizada en este libro. Quizás sí contarles así muy brevemente una cuestión muy interesante que salió, que es que pensando la trayectoria más dura, o sea, los eventos, ¿no?, de la trayectoria educativa y laboral de los jóvenes, nosotros lo que observamos es que los dispositivos, los cursos de capacitación laboral, de formación profesional, la pasantía, produce un efecto muy positivo en las trayectorias, sobre todo en aquellos jóvenes provenientes de sectores populares que terminan el secundario. Entonces, secundario más formación profesional, más capacitación, era algo interesante, producía un quiebre en la misma trayectoria de los jóvenes. Esto puede resultar poco sorpresivo, ¿no? Porque me dirán, bueno, terminan el secundario, que es realmente un paso en la inclusión social. Sin embargo, lo que se viene sosteniendo desde la literatura, pero también desde las mismas estadísticas, es que el secundario no garantiza una inclusión laboral y mucho menos en el mercado laboral formal. La reproducción social es mucho más fuerte que la posibilidad de terminar el secundario, y los chicos pobres que vienen de secundarios, ¿no?, de esos barrios más carenciados, de determinados barrios, ese título no vale igual que para el resto de los jóvenes. Pero en nuestros jóvenes entrevistados, la posibilidad de sumarle una titulación vinculada a una capacitación laboral sí producía algo, sí producía un quiebre. Otra cuestión interesante tiene que ver con la heterogeneidad de dispositivos, de experiencias, de enfoques, de metodologías, que nosotros decíamos, bueno,
se puede interpretar desde un punto de vista negativo, ¿no? O sea, tiene que ver con la descentralización del sistema educativo, que también padece el sistema de formación profesional, la fragmentación. Pero, sin embargo, también ahí veíamos como cierta libertad en la posibilidad de pensar más flexiblemente distintas propuestas, innovar en algunas acciones, pensar módulos específicos en relación a los distintos y diversos jóvenes que buscan muy distintas cosas en esas experiencias. No es lo mismo trabajar con chicos en la escuela secundaria que no tuvieron experiencia laboral y que hay que ofrecerles algo en ese sentido, a jóvenes que abandonaron la escuela, que hace rato que no tienen vínculo con una institución educativa, que vienen por otros motivos, que tienen una experiencia de intermitencia en el trabajo, muy seguramente en el sector informal, o mujeres que tienen nenes, hijos, que están muy alejadas de la experiencia laboral y que participan de los centros de formación profesional por otras razones, otros motivos. Quizá una de las cuestiones, ¿no?, que me gustaría señalar como aquellos elementos que nos pueden resultar interesantes de estas experiencias, que pueden interpelarnos quizá, tiene que ver con el mismo desafío que supone formar para el trabajo, ¿no? Y estar todo el tiempo con estos dos pies entre la formación en sí y el para el trabajo posterior. Quizá es el mismo desafío de pensar qué es formar para el trabajo, algo interesante que sucede en estos centros y que lleva a directores, docentes a pensar y repensar mucho su accionar. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque el trabajo cambia y el trabajo cambia permanentemente. No es lo mismo formar para el trabajo en contextos, ¿no?, de mediados del siglo XX, donde había un modelo centrado en el trabajo, en la producción, donde la inserción laboral no era un problema, donde el valor del trabajo, como se suele decir, no era un problema. Había un imaginario muy instalado en la idea de que el trabajo dignifica, el trabajo es lo que hay que hacer. Pero sí había un problema en la formación más técnica, en la formación en un contexto de mucha demanda de mano de obra. Y quizá esto hoy se traduzca en otros términos muy distintos. Hay que pensar la formación para el trabajo en términos contextuales porque el mercado de trabajo cambia, porque los conocimientos que se exigen en el mercado de trabajo son muy distintos y cambiantes, y porque esa relación entre educación y trabajo es muy diferente. Yo tengo siempre el relato de mi abuelo, que no terminó la primaria, pero entró de adolescente a trabajar como aprendiz de un mecánico dental, aprendió el oficio y a eso se dedicó toda la vida. Antes, aprender a trabajar se aprendía haciendo con otro, viendo, estando con otro. Hoy no es así, por varias razones, porque el mercado exige trabajadores capacitados, es una necesidad hoy en día, porque la competencia es mucha y por lo tanto las empresas saben que pueden exigir eso. La formación está separada del trabajo. Y es una necesidad. Por otro lado, esa pregunta, ese desafío, tiene que ver con el mismo contenido de la formación, que es formar para el trabajo. Porque supone saberes conceptuales, teóricos, que están objetivados, sistematizados, pero también, todos me van a dar la razón, supone un saber hacer con eso que aprendo. Un saber hacer, pero al mismo tiempo ese saber hacer con eso que sé implica una correcta lectura de esa realidad en la cual quiero intervenir, de ese problema que quiero resolver, de esa situación a la que estoy enfrentado o enfrentada. Y entonces ahí hay una relación entre el saber hacer y el saber de una determinada situación, que eso es otro tipo de saber. Y en los centros que nosotros investigamos, lo que notábamos es que muchos se dedican también a trabajar otro saber, que es el saber ser trabajador, que hoy en día sí esto es algo interesante y quizá lo prioritario de los centros cuando nos enfrentamos con la formación para el trabajo de jóvenes. Desde lo más específico, como cómo armar un currículum, cómo buscar trabajo, cómo desenvolverme en una entrevista laboral, hasta cosas muy generales, como cómo hablar, cómo vestirme, qué actitudes tener en un espacio laboral, cómo vincularme con los pares, cómo vincularme con los jefes, en un sentido estratégico, cómo venderme, cómo hacer saber que yo estoy apto, yo soy el mejor para ese puesto de trabajo. Cuestiones muy vinculadas a lo actitudinal, al saber ser trabajador.
que suponen una serie de metodologías, de ideas muy interesantes, y nosotros nos encontrábamos con recursos muy poco ortodoxos en términos de formación laboral, como, qué sé yo, clases de teatro, los chicos se filman y se relatan algo sobre sí mismos y luego se observan a ver cómo hablan, su dicción, desfile de modas para que varones y mujeres se observen cómo se visten, un montón de recursos muy interesantes, el proyecto de vida como algo interesante, central, para poder planificar algo del orden de la carrera laboral. Esto se vincula con el tercer desafío que supone formar para el trabajo, que es la metodología misma. Porque la formación profesional, la formación laboral, tiene en sus entrañas esta discusión acerca de lo que es la teoría y lo que es la práctica, si hay tal separación, si existe tal jerarquización entre teoría y práctica, primero la teoría y después lo aplico en la práctica. Bueno, en los centros de formación esto, la verdad que está muy pensado y se considera que se aprende haciendo, esa es la clave, es el hacer lo que permite aprender, es el hacer con otros y es el saber hacer de antemano que se pone en palabra y se comparte en saber hacer de distintas maneras para poder llegar a un saber, que es interesante porque plantea ciertas tensiones. Hay como un sentido común instalado en relación a que en los centros de formación profesional se hace y entonces es más relajado, es menos difícil, pero no es así, porque para trabajar hay que saber, y saber teoría quizá muy compleja, y hay que saber leer, y hay que saber matemática, los conocimientos básicos y generales. Quizá esto es interesante porque se plantea como un desafío, jóvenes que no les cuesta sostener quizá un curso corto de 4 meses, por todo este imaginario vinculado a que esto es relajado y fácil, solo se hace. Y otra cuestión interesante acerca de las metodologías es cómo la formación profesional piensa estrategias convocantes permanentemente. Las estrategias del role play, o sea, simular situaciones reales de trabajo, bueno, todo lo que mencioné antes, pero sobre todo la interpelación del joven, no como estudiante, estático, sentado en una silla, sino como alguien que va a ser un futuro trabajador, como alguien que es un futuro trabajador y que tiene que tomar sus propias decisiones. Y los jóvenes valoran muchísimo ese contraste entre el espacio escolar y ese otro tipo de formación que se produce en los centros. Y esto es quizá algo interesante a pensar. Por supuesto que la formación profesional tiene muchas tensiones también. Y me gustaría señalar algunas cuestiones que aparecen como tensión. Por un lado, en esta heterogeneidad que planteaba de enfoques, podíamos reconocer centros de formación, de capacitación que se planteaban que el joven que yo tengo enfrente logre insertarse en el mercado de empleo formal y protegido, el mejor empleo. Entonces, lo que yo tengo que hacer para eso es, le doy muchas herramientas, le doy una beca para que se forme, para que pueda acceder a la universidad, le doy una formación muy, muy intensa, un seguimiento personalizado de ese joven, le ofrezco tutorías y seguimientos. Lo que prima en este enfoque es, yo tengo que darle a los jóvenes las mismas condiciones de partida que el resto de los jóvenes de otros sectores sociales. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea que está atrás? Que si yo le ofrezco las mismas condiciones de partida, van a tener las mismas oportunidades el día de mañana. Ese es el enfoque que está atrás, que quizá tiene algunos problemas, ¿no? Tiene un problema que es que no puede plantearse a una gran escala. O sea, es trabajar uno a uno muy intensamente, siguiéndolo varios años a ese chico. Y quizá el segundo problema está en la frustración que puede tener ese joven cuando se enfrenta a la cruda realidad de que esas mismas condiciones de partida no garantizan las mismas igualdad de oportunidades el día de mañana, porque nuestra sociedad es muy desigual. Entonces, este es un primer enfoque vinculado a esta idea de la meritocracia de los jóvenes, y un segundo enfoque que veíamos en los centros es plantear que hay una desigualdad de clase en nuestra sociedad y que lo que puede hacer un centro de formación profesional es
darle herramientas a los jóvenes sectores populares pobres para que tengan los empleos mejores dentro del mercado laboral al que acceden los sectores populares pobres, obreros. Entonces, ¿de qué se trata esta formación? Se trata de profesionalizar quizá a una empleada doméstica, quizá a un albañil, quizá a un electricista. Se trata de eso, pero se asume que hay un determinado mercado laboral para estos jóvenes. Incluso se asume que no hay un mercado laboral formal posible para estos jóvenes, y entonces se ofrecen herramientas más vinculadas a microemprendimientos, esta otra serie de alternativas vinculadas a la formación laboral. Y quizá el problema acá se plantea más como interrogante, ¿no? ¿Cómo plantear acciones que, no desconociendo esta realidad de desigualdad, puedan permitir a los jóvenes una ampliación de sus horizontes de vida? Porque cuando los jóvenes están metidos en un barrio y su horizonte de empleo es vinculado a ese barrio y no salen de los confines de un barrio, ¿qué horizontes de vida yo le puedo proponer para que aparezca algo del orden de la ampliación? Otra tensión que aparece en los dispositivos de formación profesional y capacitación laboral está vinculada a la... me salté acá, la segunda. A la idea que tienen muchos centros de sostener, contener, ayudar, resolver a los jóvenes, suplir todas las carencias de los jóvenes, que se traslada en la vida de los jóvenes a una idea de, bueno, el centro me va a dar una mano, el centro me va a resolver este conflicto, el centro me va a ayudar a encontrar trabajo, el centro me va a encontrar trabajo. Y aparece una tensión, vista desde los actores mismos, ¿no?, entre ofrecer, asistir, contener, dar, y una relación de dependencia que es compleja, porque nos pone como directores, como docentes, en un lugar de manipulación también. Otra tensión que nosotros reflexionamos está vinculada a la idealización que tenemos todos del mercado laboral formal, que la trasladamos a los jóvenes. Es lo mejor que te puede pasar, el empleo protegido, el empleo formal. Y la verdad es que la sociología del trabajo viene diciendo varias cosas sobre esto. Los trabajadores jóvenes se insertan en empleos formales que son muy flexibles desde la idea de la flexibilidad laboral y que plantean ciertas condiciones de trabajo muy duras para los jóvenes que se insertan. No sé, estoy pensando en cadenas de supermercados, en grandes tiendas como en ventas, en los call centers, en la gastronomía como camareros, como meseras, horarios rotativos, francos que se deciden semana a semana, imposibilidad de pedir días de estudio, la paga una parte en negro y una parte en blanco, infinidad de situaciones que hablan de una muy fuerte explotación, una gestión de la mano de obra muy flexibilizada, que hace que el ingreso finalmente a ese mercado laboral formal, protegido, estable, sea para los jóvenes muy frustrante. ¿Por qué? En primer lugar, porque les impide continuar con un proyecto que tenían la mayor cantidad de los sectores populares, necesitan trabajar para poder estudiar, y es la continuidad de sus estudios. No lo pueden seguir, entonces se les presenta ese dilema: ¿qué hago? ¿Sigo en el trabajo, que es lo mejor que me puede pasar? Mi tía y mi mamá no quieren que me vaya de acá, pero ¿cómo hago? Y mucho más aparece esta tensión si se es mamá o si se es papá, muchos jóvenes lo son, en la imposibilidad de compatibilizar la lógica doméstica, la lógica de una familia con este tipo de trabajo. Y quizá con sueldos más bajos que lo que uno podría encontrar en el mercado laboral informal. Entonces, pensémoslo, ¿no? O sea, no es una apología del trabajo informal, por favor, pero sí esta idealización que tenemos todos de que ese es el punto de llegada. Y quizá el último, que tiene que ver más con intereses personales, tiene que ver con la forma, una tensión, ¿no?, la forma en que lidian los centros de formación profesional con la construcción de género, que está muy vinculada a la formación laboral, porque tiene que ver, responde a esta división sexual del trabajo, y que ciertos centros proponen, bueno, a ver, ofrezcamos una capacitación que sea la misma para varones y mujeres, que no esté orientada a tareas típicamente femeninas o masculinas,
y entonces borremos estas marcas de género, desde el discurso por lo menos, y otros centros que dicen no, diferenciemos, convoquemos bien tareas típicamente femeninas y masculinas para capacitar y trabajemos fuertemente cuestiones que aparezcan como problemáticas de género a partir de la excusa de aprender costura, cuidado de ancianos o electricidad, computación. Esto es una cuestión interesante, ¿no? Cómo trabajar la cuestión de género que está tan presente en la formación laboral desde la intervención de un dispositivo. Son cuestiones que atraviesan, que están presentes, que surgen de la investigación en los centros de formación profesional, pero que me imagino que no son exclusivas a ellas, y por eso me quería traerlas acá y proponer esto para abrir la reflexión. Muchas gracias.